Y vamos a ir al capítulo 25, Mateo capítulo 25. Y de ahí vamos a estar enfocados hoy en los primeros versículos de este capítulo. Este es uno de los primeros mensajes de este año, el cual pues tiene, creo yo, un objetivo importante, que es el de prepararnos a nosotros para lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, Mateo capítulo 25, del 1 al 13, y mientras usted lo va buscando, quisiera como mencionar algunas cosas respecto a esto, sobre todo en este momento en el cual nos encontramos empezando año, donde la gente pues hace planes personales, y no es que esté mal, planes para ver de qué manera echamos a andar nuestros proyectos, nuestras agendas, y las llevamos hacia adelante, ¿cierto? Cada uno de nosotros es usual que a inicio de año hagamos esto. Y cuando lo llevamos al campo espiritual o religioso, las personas suelen pensar en lo que pueden obtener de Dios. Creo que eso es un pensamiento muy humano y muy normal, y hasta bueno. Solemos pensar en lo que Dios puede hacer por nosotros, lo que Dios puede darnos, lo que podemos obtener de parte de Dios. Esto está bien, es una expectativa sana, real. Inclusive Dios mismo ha hecho promesas en la Biblia, donde tenemos evidencia histórica de que lo ha hecho, donde Él ha bendecido, respaldado y acompañado a su pueblo. Por ejemplo, a nivel histórico vemos cómo el Señor se aproximó a Abraham, ¿cierto? Y le dijo que de él iba a ser una gran nación. Y de eso existen registros históricos en museos. La misma Biblia es un documento histórico tan válido como cualquier enciclopedia que usted se encuentre, donde se registra la concepción de esa nación que hoy se llama Israel. Y para que esa nación pudiese establecerse en medio de toda la hostilidad que experimentó y que sigue experimentando, necesariamente tenía que tener un respaldo sobrenatural a su lado. Entonces vemos ahí el cumplimiento de Dios, sus promesas para con ese pueblo, donde Él le dijo a Abraham que Él iba a estar con ellos, que harían de ellos una gran nación, que los establecería en un territorio, y Dios lo hizo, y eso se cumplió. Lo vemos también a través de la iglesia, por los siglos, como el Señor estuvo desde el momento en el cual Jesús muere, resucita. Aún el templo en Jerusalén fue destruido, y probablemente en ese momento los judíos pensaron: se acabó el proyecto de Dios. Y más bien el Señor de las cenizas hizo resurgir todo eso, y se encargó de que el evangelio se propagara como Él mismo se lo había hablado a los apóstoles, a toda tierra, ¿cierto? Que trascendiera ese palmo geográfico, los continentes, y vemos en eso nuevamente el cumplimiento de Dios y sus promesas, el respaldo, el acompañamiento del Señor. A nivel personal lo vemos en millones de personas con vidas restauradas, tanto a nivel bíblico como histórico. Aquí estamos nosotros, y todos nosotros tenemos testimonio de cómo Dios acompaña, cómo Dios bendice, cómo Dios aporta. Es decir, es normal que nosotros como personas solamos pensar en lo que podemos obtener de Dios. Sin embargo, también debemos verlo desde la otra perspectiva. Lo otro también es cierto, y es que si bien Dios se involucra con nosotros, nos redime y nos restaura, Dios espera que la iglesia también aporte algo. ¿Quién dice amén? Y ese aporte de parte de la iglesia no necesariamente es algo tangible, muchas veces más bien es algo intangible. Dios espera de parte de la iglesia un estilo de vida, y Dios espera también de nosotros algo muy importante. Repita conmigo: Dios espera una preparación. Dios espera que el pueblo se prepare. Y es importante que nosotros mencionemos esto y lo hablemos como gente madura y que aspira a una madurez espiritual. Porque si vemos a los niños siempre están dependientes de sus padres, de lo que pueden obtener de ellos. Pero llega un momento en el cual esos niños crecen y más bien las cosas empiezan a cambiar. También ellos empiezan a honrar a sus padres. Viene un momento en el cual se independizan y se vuelven adultos funcionales. Y Dios quiere exactamente de nosotros lo mismo. Hay una preparación. Diga conmigo: yo debo prepararme. La gracia de Dios está puesta para nosotros. Él la ha ofrecido, Él murió y resucitó, pero Él también nos ha puesto de nuestro lado la pelota, en el sentido de que debemos prepararnos. ¿Prepararnos en función de qué? Usted y yo podríamos pensar. Bueno, prepararnos para el retorno del Mesías.
La palabra del Señor nos habla en diferentes sectores de manera muy clara, y es el mismo Jesucristo el que hace énfasis en esto, en que nosotros tenemos que prepararnos. Si usted va a recibir personas en su casa, por ejemplo, usted invita a alguien a cenar, probablemente usted va a tener su hogar limpio, usted se va a encargar de buscar una comida en particular, no va a salir en pijama, usted se va a arreglar de cierta forma, usted va a hacer toda una preparación, porque si esa persona llega y usted no está preparado, las cosas como que no convienen, ¿cierto? Es más, el que usted está recibiendo, ese huésped que usted está de pronto albergando en su hogar, puede tener una perspectiva inadecuada de usted, ¿cierto? Y el Señor nos habla en las Escrituras que nosotros debemos prepararnos. Ahora, yo le hago una pregunta a usted a nivel personal. ¿Usted está listo para recibir al Mesías? Si Jesucristo en este momento viniese allá por la galaxia Andrómeda, acercándose hacia la iglesia, y nos quedan 2 horas para que Jesús llegue aquí, ¿usted está listo para recibir al Mesías? Qué pregunta, ¿verdad? Cuando se pare el que es 3 veces santo delante de nosotros, con los ojos que son como una flama encendida. Imagínese usted que va a quedar uno como un búho, seguro, cuando lo vea. Estamos listos para recibir al Mesías. La palabra nos enseña que podemos estarlo y que debemos hacerlo. Amén. Entonces nosotros podemos y debemos prepararnos para el Señor. Y este mensaje apunta a eso. Vamos a aprender cómo, así como las 10 vírgenes en Mateo 25, que es el texto que vamos a estar viendo hoy, se prepararon anticipadamente para la llegada del esposo, de la misma manera la iglesia se debe preparar para el retorno del Mesías. Nosotros alabamos a Dios, nosotros cantamos acerca de su gracia, lo glorificamos, pero Dios también está esperando de tu parte y de la mía que nos preparemos. Él ya nos ha dado mucho, nos dio a su Hijo, murió y resucitó, puso su Espíritu Santo como cumplimiento de lo que Él mismo anunció, y que es de las bendiciones más importantes que usted y yo tenemos, el albergar al Espíritu Santo, y ahora nos puso esa responsabilidad aquí. Prepárense porque Él viene por su iglesia y viene pronto. ¿Quién dice amén? Viene pronto el Señor por la iglesia. Entonces vamos a leer, antes de leer ese texto, quiero mencionar un poco acerca de lo que le antecede, antes del Mateo 25, lo que Jesús venía hablándoles a esa audiencia que estaba ahí. Esto está en Mateo 24, Él les dice: inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro, ellos juntarán a sus elegidos. Vea qué impresionante esto. Quiere decir que el Señor tiene ángeles asignados a los cuales les ha entregado el nombre suyo y mío, y ha dicho: Swain, Kyle, Karen, Cayetano, ángeles que tienen sus nombres y los míos asignados, distribuidos por los 4 puntos de este planeta. Y esos ángeles, en el tiempo señalado por el Señor, van a ir a donde usted y yo estamos y va a decir: come back. Y salimos de este planeta, nos vamos con el Señor. Pero para que eso ocurra, usted y yo debemos ser hallados listos. Tenemos que estar preparados. Y Jesús entonces, antes de entrar con esta parábola de las 10 vírgenes, les está hablando a ellos de ese tiempo. Entonces leemos en Mateo 25 y les dice: en aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas.
Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo, que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces estamos viendo aquí este texto muy interesante en el cual el maestro, se calcula que fue en la semana de la pasión, es decir, el maestro mencionó estas parábolas 4 seguidas en la semana en la cual él estaba haciendo los preparativos para su muerte y posterior resurrección. Antes de eso él les había hablado a ellos del tiempo, cómo iba a ser, y les dio 4 parábolas. Les habla del dueño de la casa y el ladrón, les habla del siervo fiel y el siervo malo, de las 10 vírgenes, y les habla también de las monedas de oro. Y estas 4 parábolas a lo que apuntan son a 4 características, o más bien cualidades, que el pueblo de Dios debe tener para poder estar listo para ese retorno del Mesías. Y este mensaje queremos desarrollarlo, como decíamos antes, en este momento en el cual estamos comenzando año, porque usted de pronto ya hizo una agenda de todo lo que usted quiere hacer. Algunos han dicho: yo quiero bajar mi índice de grasa corporal a este número. Otros dicen: yo quiero ahorrar tanto, yo quiero estudiar esto, quiero desarrollar ciertas cosas. Yo quiero sugerirle que nosotros hagamos un espacio en nuestra agenda en el cual haya un ítem que diga: prepararme para el retorno del Mesías. Porque son cosas que no las puede hacer un dron. Usted no le puede decir: Alexa, prepárame para el retorno de Cristo. Alexa, prepara la casa. Usted no le puede pedir eso a Alexa. Tiene que prepararse usted. Nadie le va a automatizar a usted este proceso. Es algo orgánico, es algo que yo no voy a poder imitar de otra persona, es algo que el Señor va a ver en nosotros, y en función de eso va a haber una respuesta del cielo también para con nuestra vida. Esos ángeles que tienen su nombre y el mío van a venir a evaluar esas cosas antes de que ocurra lo que tenga que ocurrir. Entonces vemos aquí 2 personajes. Está el esposo, está el conjunto de las 10 vírgenes, y nos habla de una ceremonia, la cual entendemos por lo que se describe que es una boda. Se nos dice, arranca Jesús diciendo lo siguiente: en aquel tiempo. Y cuando Jesús principalmente, y Pablo también, pero Jesús se refiere a aquel tiempo, ellos están hablando a una, decimos, perspectiva escatológica, es decir, características de un tiempo particular en el cual la tierra va a tomar cierta forma, van a haber ciertas características que le van a hacer entender al pueblo de Dios que la venida o el retorno del Mesías es inminente, y que nosotros tenemos que prepararnos para eso, y lo podemos ver. La palabra nos habla de los rumores de guerra, nos habla de los terremotos, nos habla de las señales en los cielos, y todo eso se está cumpliendo, ¿cierto? Aún la misma constitución de la nación de Israel, nuevamente en el 47, son eventos en el calendario de Dios importantes que nosotros tenemos que identificar y decir: algo está aconteciendo. Tenemos que prepararnos para ese retorno del Mesías. Dentro de esas cosas también, en aquel tiempo que Jesús nos menciona y las Escrituras, se encuentra la apostasía, en el cual mucha gente va a darle la espalda al Señor. Yo no sé si usted ha presenciado eso, yo lo he visto. Gente que en un tiempo caminó con Jesús y que hoy ya no quiere nada. Y no es que están apartados, es que ya no creen en el Señor. El amor de muchos se enfriará. Eso está allí. Y nosotros no somos ni mejores ni peores que ellos. Tenemos que hacer preparativos a lo interno para mantenernos en medio de este tiempo que podría extenderse, y que vamos a hablar de eso más adelante. Y muchas veces en esa espera o ese tiempo que parece más largo de lo que nosotros pensamos, es donde muchas personas trastabillean. Ay, es que la promesa de Dios está durando mucho. Es que Dios no aparece. Es que ¿cuándo va a pasar esto? Ya Dios hizo todo esto y no está llegando. Y no solamente en algo escatológico, en promesas personales. A veces, como decía Federico antes, Dios espera al último momento para aparecer. ¡Qué casualidad! Justamente cuando usted ya había agotado todos los cartuchos, Dios tiene esa bendita costumbre para glorificar su nombre. Entonces, el pueblo del Señor tiene que aprender a esperar y a ser resiliente en medio de esa espera que Dios hace, porque Él, de que cumple, cumple. ¿Quién dice amén?
Dentro de esos componentes, cuando el Señor habla de aquel tiempo, se encuentra entonces la venida del Señor, el retorno, lo que se conoce como la parusia, ¿cierto? Y una vez que eso ocurra, nos enseña la palabra que después de eso Él va a provocar la restauración de todas las cosas. Vendrá un milenio, el tiempo del fin y el juicio de las naciones. Entonces Jesús arranca diciéndoles a ellos en aquel tiempo, refiriéndose a el momento en el cual va a haber una generación que va a ser testigo del retorno del Mesías. Y él, el esposo, básicamente es Jesucristo. Él se presenta a sí mismo en esa parábola como el esposo. La palabra nos confirma esto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Isaías, el Señor se refiere a sí mismo, Dios, como el esposo. Y Jesús en los evangelios se presentó a sí mismo como el esposo en otros casos. Por ejemplo, cuando Él les está hablando del ayuno en Mateo 9, Jesús les dice: ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Jesús se presentó a ellos como el Dios encarnado e inmediatamente también como el esposo de su pueblo, de Israel y de la iglesia. Él es el esposo. Y les dice después que el reino de los cielos será en ese momento semejante a 10 vírgenes. Y cuando habla de esto, el reino de los cielos aquí básicamente es una representación de la iglesia en ese tiempo escatológico. Cuando el Señor habla del reino de los cielos aquí, no se refiere a todo el mundo o a la humanidad. Él se refiere específicamente a la iglesia. A las personas que el Señor vino y les hizo una oferta y les dijo: Kyle, esta es mi oferta para usted. Yo lo compro a precio de sangre, yo ofrezco mi sangre por usted y le doy mi Santo Espíritu para que le ayude a gestionar su vida en esta tierra. Él nos hace esa invitación a nosotros. Amén. ¿A quién le ha hecho esa invitación el Señor? ¿Cuántos han sido testigos de esa operación del Espíritu Santo? Donde usted dice: yo iba a tomar esta decisión y el Señor me dio un sueño. O yo iba a hacer esto y Dios me salió al encuentro. O no había por dónde solucionar el problema y Dios, ¡pum!, resolvió. ¿Cuántos han visto esas maravillas, esas bondades de Dios? Qué gran privilegio, qué lindo es Dios. Pero todo eso que Él nos ofrece, esos favores y misericordias, no son gratis. Se pagó el precio más caro que se puede pagar por algo. Fue la vida de Jesús. Y Él espera de nosotros también una preparación entonces. ¿Por qué? Porque Él nos ve como su esposo. ¿Cuál hombre que esté aquí, e inclusive aplica para una mujer, cuál de ustedes, invirtiendo algo en ese ser querido que usted ama, espera en retorno algo? Todos nosotros, ¿cierto? Si usted se interesa en una persona, usted le hace una oferta para un compromiso como lo es un matrimonio, usted piensa compartir su vida con él o con ella y va a invertir en esa persona y en la relación, y usted espera también un retorno de esa inversión, ¿cierto? Tangible e intangible, un compromiso, un respeto, una fidelidad, una preparación. Usted espera una serie de cosas. Así funcionan las relaciones. Y cuando Dios nos ofrece de gracia lo que Él nos ha ofrecido, no quiere decir que Él no espera nada de vuelta. Él está esperando de nosotros también una preparación. Dígale al que está a la par: Dios quiere que se prepare. Dios quiere que te prepares. Amén. Entonces el Señor les dice que en aquellos días el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. No es a toda la humanidad que le está hablando, Él habla de su iglesia. Él vuelve a ver a ese segmento de gente que está ahí, y allí incluye dos grupos: gente sensata y gente insensata. En mitad de proporciones, casi 50 y 50, un número alarmante. Pensemos aquí entre nosotros, ¿cuáles aquí somos de un 50 y cuáles somos del otro 50? Vamos a declarar en el nombre de Jesús que somos el 100% aquí sensatos. Amén. El 100% somos sensatos. Gente a la cual el Señor le ofreció todo. Cuando el Señor venga, nos está mostrando este texto aquí. Quiere decir que Él se va a encontrar en la iglesia lo siguiente: Él se va a encontrar una mezcla de cosas buenas con otro grupo de cosas no tan buenas dentro de la iglesia del Señor, en el reino de Dios. El Señor va a hallar eso cuando Él vuelva por nosotros. Y Él procede en esta parábola a describir, por medio de esta ilustración parábola, cómo va a ser esa iglesia. Amén. Entonces dice que hay 10 vírgenes y que ellas tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio.
hablamos que es un matrimonio. Ahora, cada cultura tiene sus formas de celebrar una boda. En la cultura judía como tal, pues ellos tenían un proceso, como nosotros también lo tenemos para desarrollarla. Y básicamente eran dos partes. Estaba la ceremonia nupcial y luego estaba el banquete. Entonces, en la ceremonia nupcial, lo que ocurría por lo general era que se hacía en la casa de la novia. Entonces, imaginémonos la novia lista y luego tenemos al novio, el cual sale de su casa con amigos y él va hasta donde está la novia. Cuando él llega, la encuentra preparada, la toma y se va con ella y entonces realizaban una procesión. Generalmente lo hacían en la noche. Cuando él recogía a la novia, esa procesión iba en la oscuridad y entonces ahí se juntaba un grupo de invitados al banquete. Ajá. Y esos invitados, justamente, dentro de ese grupo estaban lo que nosotros conocemos como las damas de honor. Estas 10 vírgenes, ellas salían y ellas tenían una labor muy importante, que era, donde estas personas iban caminando, ellas iban con lámparas para poder ir iluminando el camino y para ellas también ver por dónde tenían que andar. Entonces, cuando esto ocurría, estas 10 vírgenes podemos decir que tenían dos funciones. Una era acompañar al novio y la otra era estar preparadas, tener los elementos listos para que cuando eso ocurriera no iban a ir en la oscuridad. Ellas estaban ahí llamadas con esa función, tenían que ir iluminando el camino, ¿cierto? Con esas personas, tenían que ir en ese grupo. Ese era el rol de ellas. Pero hay aquí, digamos que un artefacto importante, lámparas. ¿A quién le gustan las lámparas? A mí me encantan las lámparas. Y como nosotros hoy en día, habían dos tipos de lámparas, lámparas de interiores y lámparas de exteriores. Y las lámparas de interiores, digamos que eran como cualquier candelabro para alumbrar una casa, que usted lo coloca con sus velas o con su aceite y él se quedaba allí iluminando, listo. Y las lámparas de exteriores, ellos las utilizaban para alumbrar su camino cuando andaban fuera. Entonces, si iban a ir a un lugar de noche, tomaban una lámpara de exterior, iban y podían iluminar su camino. La lámpara les servía para tener dirección, para saber por dónde tenían que andar, para iluminar su caminar, por donde ellos estaban andando. Pero esas lamparitas de exteriores también tenían un dispositivo especial, que si usted quería extenderle la batería, ¿cierto? Usted le ponía el backup como al smartphone y entonces tomaba esa vasija con aceite, se la colocaban y entonces el tiempo de iluminación de la lámpara iba a ser mayor. Ajá. Entonces, estas vírgenes, las sensatas y las insensatas, se suponía que llevaran su lámpara de exteriores y también llevaran la batería, ¿verdad? El backup, la vasija, para que si se extendía el tiempo, hablamos de que se puede extender el tiempo, entonces estuvieran listas. Ellos no se la jugaron, no corrieron el riesgo, las prudentes tenían que tener ese recipiente adicional listo, para que si el novio duraba por alguna razón en lo que estaba haciendo, entonces al llegar él le colocaran el aceite y pudiesen continuar su marcha. Amén. Ese aceite nos habla a nosotros de algo muy importante, que lo hemos ya mencionado varias veces. Nos habla de preparación. Ajá. No es algo que usted pueda producir de un momento a otro. Eso es como lo que mencionábamos antes. Si usted quiere mejorar su salud, es un proceso, ¿cierto? Yo necesito comer, acompañarlo con actividad física. Es un proceso, no es algo que yo puedo simplemente reproducirlo de un momento a otro, prepararse. Entonces, ellos necesitaban esas lámparas por dirección. Y esas lámparas representan preparación para nosotros hoy. Si no hay aceite, no hay luz. Así de sencillo. Y si no hay luz, no sabemos por dónde ir. Y el aceite no se consigue de la nada. Hay un proceso para poder adquirirlo. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice que apareció el novio. El novio dijo, ya es el momento. Sonaron una alarma, caminemos. Empezaron a andar y se fueron. Y en ese momento, estas 5 mujeres o vírgenes insensatas entran en esta crisis. ¿Qué hacemos? No tenemos aceite, le piden a las otras, no podían compartirlo porque entonces nadie va a poder avanzar y ellas salen para ver dónde pueden conseguirlo, pero en ese momento se acaba el asunto, se cierra la oportunidad. Avanzan, ingresan al banquete y vemos la respuesta tan dura después del Señor, que les dice que no las conoce.
Ese desconocimiento probablemente no se refiere a que no las conocía físicamente, porque estaban invitadas, les había llegado la invitación. Rara vez a una boda se invita a una persona desconocida. El asunto fue que él lo vio como una deshonra. No las conozco, ustedes no estuvieron preparadas para esta actividad tan importante. Qué increíble. ¿Será posible que la sangre de Cristo es algo tan valioso que el Padre espera de nosotros una honra a eso que Él hizo por nuestras vidas? Claro que sí. El Señor espera de nosotros una fidelidad, preparación, un amor, un retorno de esa inversión que Él ha hecho en nosotros. Él espera de nosotros eso. Y se traduce en acciones concretas en nuestra vida. No es solamente decir yo soy cristiano. No es solamente ir a una iglesia. Él espera que nosotros acompañemos eso de una serie de acciones que verdaderamente simplemente evidencien ese amor que ya existe adentro de nosotros y ese compromiso del cual nosotros siempre hablamos. Jesús cierra la parábola y les hace entonces una advertencia. Les dice, estén atentos. Repita conmigo, atentos. Atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. No lo sabemos. Y la palabra del Señor también nos menciona otras cosas, que es que esto va a ser un de repente. Es decir, nos va a tomar por sorpresa. A todos, creo yo. No sabemos el día ni la hora. Nos va a tomar por sorpresa. Y por esa razón es que debemos estar preparados. Si a nosotros se nos dijese una fecha, pues claramente, como es el ser humano, estaríamos ahí. Pero el Señor no lo dejó así. Y creo yo que lo hizo automáticamente, o lo hizo más bien a conciencia, para que su pueblo propiciara a lo interno todas las condiciones necesarias, para que siempre esté listo. ¿Quién le da la gloria al Señor? ¡Qué maravilla eso! Ese es el pueblo, esa es la iglesia, esa es la esposa que Dios espera. ¿Qué significa atento? Cuando nosotros vemos en la Biblia esta palabra, viene de un griego que se pronuncia gregoreo. Eso significa estar así, pilas, despierto, preparado, alerta, un estado de alerta, como cuando uno tiembla y después se queda como unos segundos así, como viene otro, no viene, y uno queda alerta, ¿cierto? Atento. Eso quiere el Señor que nosotros tengamos a nivel espiritual, un estado de atención, de alerta, de leer los tiempos, de entender lo que está pasando, porque en esta vida en la cual nosotros nos encontramos siempre ha habido y habrán distracciones. Situaciones buenas o no tan buenas que muchas veces juegan con nuestra atención y a veces nos vamos demasiado en ellas. Entonces Dios quiere, no es que nos desconectemos de este mundo, porque Él nos puso a vivir aquí, pero Él quiere que mantengamos los ojos en el cielo, espirituales, y los naturales aquí, con una lectura doble de lo que Él quiere y viviendo aquí como el Señor nos lo ha pedido. Él quiere que lo glorifiquemos, que le sirvamos y que estemos atentos a las cosas que a nivel natural van ocurriendo, realizándose en la tierra, en los diferentes lugares en los cuales nos encontremos. Claramente podemos ver que al el Señor decir aquí que estén atentos, lo que esto implica es una vigilancia activa y no pasiva en anticipación al regreso del Mesías. ¿Qué quiere decir eso? Hubo generaciones en las cuales a las personas se les predicó cosas como Cristo viene pronto. ¿Para qué va a estudiar? Cristo viene pronto, no se prepare, no haga mucho, esté tranquilo. No haga tantos planes, porque de por sí Jesús viene. Eso ocurrió. Han habido generaciones en la historia en las cuales han dicho, no, quién sabe cuándo viene el Mesías, y se muere y no ha terminado de decir Mesías, y no lo agarraron preparado. Han habido esos extremos. Pero la palabra del Señor nos enseña este punto medio, donde tiene que haber una vigilancia activa, no pasiva. ¿Qué quiere decir? Que usted va a estar atento todos los días, ojalá, constantemente, adorando al Señor por ese día que ha de venir, saludando la promesa, dijo Federico, saludando la promesa del retorno del Mesías, pero manteniéndonos en esta tierra, haciendo prudentemente lo que Dios nos ha puesto a hacer. Es muy fácil en esta humanidad estar sobrecargado, es muy fácil estar cansado, es muy fácil desanimarse, es muy fácil perdernos en los laureles. Entonces, lo que el Señor apunta aquí es a un punto de equilibrio en el cual la iglesia va a mantenerse expectante, preparándose, pero haciendo lo que Él la ha puesto a hacer aquí, desarrollando las diferentes actividades
usando los talentos que Dios nos ha entregado a nivel ministerial, a nivel secular también. Dios quiere que usted sea bueno, excelente en lo que sea que esté realizando, pero atentos a su regreso. ¿Se entiende? El Señor busca eso de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo entonces con esta y el conjunto de parábolas que Jesús usó en esta sección? Jesús está buscando desarrollar en nosotros actitudes y cualidades que como discípulos debemos tener. Y que para ellos tenían que estar presentes en el momento que Jesús ya no estuviera físicamente, porque iba a ser un cambio muy drástico. Una cosa era ver a Jesús, escucharlo hablar, verlo hacer milagros, y otra era caminar sin Él. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y el Señor nos enseña, pero para ellos fue un cambio muy drástico. Y para nosotros es un caminar en fe, dependiendo del Espíritu de Dios, para las cosas más sencillas y prácticas de nuestro día a día. Muchas veces tenemos como esta expectativa de lo que Dios va a hacer, pero ¿y qué de lo que Dios va a hacer en ese día, en la mañana contigo? ¿Qué de las tentaciones que vas a enfrentar y que vas a tener que vencer en el Señor? Esas son cosas muy grandes. ¿Qué de las bendiciones que Dios trae a tu vida y que tienes que saber gestionar y que a veces por andar en la carne no lo manejamos bien? ¿Qué de aquellas personas que están necesitando que alguien sea luz en ese momento? Y nosotros por estar viendo el Instagram se nos olvidan y pasan las almas perdiéndose alrededor nuestro y nunca abrimos la boca. Tenemos como esta expectativa del gran movimiento de Dios, pero los grandes movimientos de Dios ocurren todos los días, constantemente. El solo hecho de usted dar pasos en el Espíritu, andar en el Espíritu, no es una labor sencilla. Veamos a nosotros a un niño pequeño. Aquí tenemos varios pequeños: Antonella, Santi, Josué, Davidcito, cuando están empezando a caminar, su sistema nervioso tiene que conectar, el pie como lo dan, no golpearse, y andar en el Espíritu es exactamente igual. Uno al principio es como, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es el Espíritu Santo? Es como un poco complejo, pero cuando lo sigues ejercitando constantemente y te expones a eso, llega el momento en el cual se sincroniza su ser espiritual con su ser natural, como anduvo Jesús, y usted comienza a dar pasos como el Señor lo quiere. Y entonces, cuando tienes una situación al frente, natural, usted la va a leer con varias ópticas. Usted la va a leer en lo natural, pero también usted va a pasar el espejo de la palabra enfrente. Va a utilizar la sabiduría bíblica, los principios de la palabra. Y vas a tomar la decisión informada, no solamente usando ciencia natural, sino la ciencia bíblica. Usted va a ver lo que está pasando allí. Y si es posible, en ese momento hasta está orando y pidiéndole al Señor que le dé sabiduría para ver cómo manejar el asunto. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Él propicia esa madurez, ese desarrollo, esa revelación. Podemos verlo, por ejemplo, en Pedro. Cuando vienen a recoger al maestro, porque lo van a ir a crucificar, Pedro le corta la oreja a aquel hombre, ¿cierto? Era impulsivo, todavía estaba en la carne. Pero vemos que cuando el Espíritu Santo es derramado en el Pentecostés y están todos los hombres, aparentemente decían borrachos, porque estaban hablando en otros idiomas, Pedro en ese momento puede leer la situación y decir: no, esto no es lo que ustedes describen, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. Qué impresionante. Él pudo leer y entender los tiempos y darse cuenta que era un movimiento del Espíritu Santo en ese momento, en ese lugar. Y de ahí, esto queda registrado para nosotros entender lo que fue Pentecostés. Y así todos los días ocurren eventos ante usted y ante mí, ante nuestros ojos, que son tanto espirituales como naturales. Y el Señor quiere que usted pueda hacer una lectura de ellos. Y también ocurren acontecimientos en las naciones, rumores de guerra, situaciones que nosotros debemos, dice la palabra, los entendidos resplandecerán como las estrellas. Leerlos, entenderlos, para poder ir en la dirección de lo que el Señor quiere. Amén. Dios busca entonces una preparación constante y una actitud espiritual en nosotros de vigilancia, de estar atentos a lo que está aconteciendo, de leer las cosas que hay allá afuera. Y nos garantiza la imprevisibilidad del retorno del Mesías. No lo podemos prever. Aunque veamos las señales de los tiempos, usted está somnoliento y ¡pum!, se dio. Vino el ángel y le dijo: empaque. Es más, ni le dio tiempo, de una vez. Yo me imagino cuando vayamos en el aire, dice la palabra, a encontrarnos con el Señor en las nubes.
el espectáculo en la tierra mientras todos los santos son recogidos de los 4 polos cardinales a unirnos con el Señor en los aires. ¿Cómo se va a ver la tierra? Va a ser espectacular. Si en avión uno ve aquello, ahora sin avión, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Yo no sé, pero va a ser impresionante. Ahora, entremos en los personajes que hay aquí. Hablemos de las insensatas. ¿Cuál fue el problema de las insensatas? A veces la gente dice, es que están con sueño espiritual y tienen esa somnolencia la gente en la iglesia, pero el problema no fue el sueño. El problema no fue el sueño, ni la somnolencia, ni siquiera que se quedaran dormidas. Todas se quedaron dormidas. ¿Cuál fue el problema entonces? Es más, vea esto, hasta llegaron al banquete. Vea, las 5 insensatas no tenían aceite, se fueron a buscar. Yo no sé si en Wish o en Pequeño Mundo o en dónde encontraron a esa hora, porque era de noche, ¿verdad? Que estaba abierto. Pero llegaron. No nos dice si se fueron ahí de coladas, pegadas a la multitud, haciendo feo. No nos dice. Pero llegaron al banquete. El problema no fue que se quedaron dormidas, ¿cierto? No fue ese. El problema era que no estaban preparadas. Y cuando llegaron, el Mesías las desconoció. Entonces, esto nos da a nosotros margen para entender que dentro de la iglesia, en este segmento de gente en el cual el Señor está hablando, hay personas que han sido invitadas al banquete, a la ceremonia con el Señor, pero no se están preparando. Y hay otros que sí lo están haciendo. ¿Cuál es usted? Pregúntele que está al lado. ¿Ustedes cuáles son? ¿De las sensatas o de las insensatas? ¿De cuáles son usted? O pregúntese usted mismo. Yo soy insensato, diga. Sensato. ¿De cuál somos nosotros? No estuvieron preparadas para el momento. ¿Por qué fueron descalificadas? Su condición no era la adecuada. Más que no tener aceite, el problema fue no estar preparadas. Ese fue el gran problema. Todos estaban invitados, pero no se prepararon. Entonces, esto nos deja ver algo. No se trata solamente de llegar, sino de saber llegar a donde el Señor quiere. Es decir, no se trata de ser cristiano solamente, sino de vivir como un cristiano. Amén. No se trata solamente de ir a la iglesia. Ay, yo voy a la iglesia Casa del Pan, o voy a la iglesia aquí o allá, y ya cumplí, estamos listos. No se trata de eso. Se trata de vivir como el Señor quiere que usted y yo vivamos. Hoy en día, si nosotros observamos la iglesia, está igual. Y no es problema de los líderes. Puede haber una cuota en ciertos lugares que los líderes no estén haciendo lo que tienen que hacer. La Biblia nos enseña eso, ¿cierto? Hubo iglesias que no se prepararon. Y dice que hasta el candelero fue quitado o será quitado y ha sido quitado de algunas iglesias. Pero aquí el Señor nos está diciendo que aunque exista un liderazgo sólido, un liderazgo santo, un liderazgo que hace lo que tiene que hacer dentro de la iglesia del Señor, habrá trigo y cizaña, ovejas y cabros, sensatas e insensatas. Esa mezcla siempre va a estar. Nuestro esfuerzo es prepararnos para no formar parte de ese otro grupo de las insensatas. Nótese que no son personas que no son salvas. Aquí el Señor está hablando del grupo llamado iglesia del reino de los cielos, que debe aportar algo, tiene que prepararse. Entonces, ese temita de que salvo, sí, siempre y cuando usted se prepare. Siempre y cuando usted esté haciendo lo que tiene que hacer para el retorno del Señor. Preguntémonos entonces por un momento, ¿qué es sensatez? Piense, usted ahí donde usted está y yo me pregunté, bueno, ¿qué es sensatez? Yo tengo una idea de sensatez. Pero a la luz de lo que la Biblia me enseña y de lo que dice el diccionario, ¿qué es sensatez? Sensatez es lo siguiente, dice prudencia y juicio. Y menciona esto, que creo que une lo que nosotros estamos hablando aquí. Dice equilibrio en el pensar y el actuar. ¿Cuántas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos? ¿Y cuántas no? Yo sé lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Esa parte humana en nosotros que nos corroe y que muchas veces nos quiere hacer zancadillas. No, yo sé que tengo que orar, o sé que tengo que leer la Biblia, pero pasan los días. Entonces, ¿cómo se ve la sensatez en un cristiano? La sensatez en un cristiano se ve así. Claramente está preparado, como si Cristo viniera hoy por él. Listo, está preparado.
Aparece el Mesías o aparece el ángel primero y le dice, sí, soy yo, viene por mí, ok, vamos, de una vez, está preparado. Lee la Biblia. Vea, hace un tiempo atendí a un adolescente a un joven ya, para una consejería. Pastor, es que yo tengo problemas en estos y estos pecados y tengo problemas con estas cosas y ya son años y no puedo salir de esto. Entonces, como pastor, las preguntas de rigor que uno siempre va a hacer, de las primeras es, bueno, ¿y cómo va su lectura bíblica, su devocional? No, pastor, yo no estoy leyendo la Biblia. ¿Y hace cuánto no lee usted la Biblia? Hace 3 años no leo la Biblia. Entonces, el problema que estaba experimentando no era algo excepcional, era básicamente una consecuencia, algo normal de uno estar despegado del alimento espiritual. Es como que usted deje de comer hoy. Pasados 3-4 días usted va a estar débil, usted no va a poder hacer una caminata normal, no va a poder entrenar, ni siquiera va a querer leer, porque usted va a estar débil. Espiritualmente es igual. Cuando nosotros dejamos de comer el alimento de la palabra, usted tiene que pensar y se le nublan las cosas. ¿Qué decía la Biblia y cómo era? No estamos preparados en ese momento. Nuestro ser espiritual necesita la palabra. Un cristiano que se prepara es un cristiano bien alimentado. No come solamente el postre y el lustre del queque. ¿Cuál es el postre y el lustre? El versículo favorito y solamente eso lee. Tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 y nunca la lee, pero ese es el favorito, ¿sí? O siempre lee el Salmo que le gusta, pero todos los otros versículos usted le dice aún y lo reprenden. ¿Qué es eso? ¿Dónde está ese? ¿Qué es ese nombre tan espantoso? Es un libro de la Biblia. Está ahí. Abdías, ¿en dónde está eso? Ya, al final, no lo ubican. Nosotros, como el pueblo comprado a precio de sangre, no se vale que no conozcamos las palabras de nuestro Salvador. Tenemos que conocer la Escritura, debemos leerla. Vea, los niños de esta iglesia llevan un proceso ya de casi 3 años de lectura bíblica. Y este abril, creo que terminan los niños la lectura completa de la Biblia. ¿Quién le da la gloria a Dios? Es decir, hay niños en esta iglesia que leen más Biblia que adultos, aquí y en otros lugares. Ya terminan ahora la lectura completa. Usted le pregunta a cualquiera de esos niños de las 7 iglesias, de personajes bíblicos, y saben. Y esas bases que tienen ahí, yo le garantizo que se va a levantar tremenda edificación espiritual sobre ellas después, porque la palabra no vuelve vacía. Nosotros también necesitamos eso. Debemos leer las Escrituras, debemos orar. Jesucristo nos dijo orar, ¿verdad? Sin velar. Orar siempre, orar de manera constante. Si usted no ora, no se sincroniza el alimento. La oración es como la digestión espiritualmente. Usted ora y hace que todo ese recurso que usted está procesando se incorpore en su mente, en su espíritu, se incorporan cada una de esas verdades. Nosotros oramos y le pedimos a Dios cosas, y eso es una función de la oración. Pero una y de las más importantes que la oración realiza en nosotros es sincronizarnos con Dios. La gente normalmente tiene esta idea de orar, de yo voy a pedirle a Dios, pero la oración en esencia y fundamentalmente lo que hace es sincronizarnos a nosotros con la perfecta voluntad de Dios, para no pedir disparates. Entonces, cuando oramos, estamos sincronizados con Él y podemos andar cumpliendo su perfecta voluntad. Y por eso cuando usted ora y es algo que a Dios le agrada, usted ve que Dios responde así, porque usted está alineado con Él, no está pidiendo para sus deseos egoístas y engañosos. Usted está sincronizado con Dios. ¿Quién dice amén? La sensatez en el cristiano también se ve en alguien que se congrega constantemente. ¿Por qué? Es un mandamiento. Nosotros no somos llaneros solitarios. La Biblia ilustra a la iglesia como un cuerpo. Y si usted ve un cuerpo, está totalmente unido por coyunturas, tendones, huesos, músculos, fibras, totalmente unido. El beneficio de este músculo también impacta a el beneficio del estómago es generalizado. El cuerpo debe estar unido. Hay cosas que tiene doña Silvia que no tiene Eric, cosas que tiene Alexandra que yo no tengo, y entre nosotros nos bendecimos. Las oraciones de los santos, la comunión, la integración, ese es el diseño de Dios.
No lo podemos sustituir. Usted no puede decir, no, es que yo soy cristiano montañés y me voy a ir a la iglesia y después a la montaña. No voy a ir a la iglesia, voy a vivir en la montaña con Dios. Es Wi-Fi mi relación con el pastor. Eso no es un diseño bíblico. La iglesia en el Nuevo Testamento no conoce cristianos descoyuntados. Debemos estar integrados en el cuerpo del Señor. La sensatez en el cristiano también se ve en el ayuno. Nosotros necesitamos, no es que debemos, necesitamos ayunar. Porque a veces esta humanidad, ¿usted le ha visto alguna vez esos calambres que le dan a las personas cuando están dormidas? Cuando se acumula el ácido láctico y se acalambran y no pueden moverse. Le da mucho a las embarazadas. A veces nuestra humanidad se acalambra, la humanidad natural, y no le quiere dejar a usted movimiento, lo quiere más bien trabar. Y cuando eso ocurre, nosotros necesitamos ayunar para que esta humanidad natural muera y que de la muerte brote la vida de Dios en nosotros y transforme esas áreas a veces tan difíciles, esas aristas que despuntan de nuestro carácter. El ayuno nos ayuda a bajar en esas cosas. Entonces, cuando usted vea que usted dice, no, es que yo sé que tengo que hacer esto, pastor, yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que servirle a Dios, pero no quiero, o pero tal, empiece por reconocer su error y su pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si usted dice, yo sé que tengo que orar y no lo hago, lo primero es arrepentirse y decir, perdón Señor, porque no lo estoy haciendo. Y si usted detecta que en usted hay una resistencia más allá de lo usual, ayune y haga morir eso delante del Señor, en la presencia de Él, para que entonces venga ese poder del Señor, transforme su carácter y lo que emerja sea Cristo. Y si Cristo está en usted, usted va a orar, pero es todos los días, porque el Espíritu anhela celosamente al Señor. Amén. El Espíritu va a provocar ese cambio en nosotros. Entonces el pueblo del Señor en momentos estratégicos se convoca alrededor del altar de Dios para ayunar y rendir esas áreas delante de Él. El pueblo sensato del Señor se santifica. Hay momentos, todos tenemos debilidades, donde usted dice, uy no, esta área cómo me cuesta. Señor, santifícame, ayúdame. Y usted batalla con la carne, batalla. La palabra nos enseña de la mortificación de la carne, hacerla morir, mortificar la carne. Tiene lugar. Todos nosotros tenemos que hacer mortificar la carne, hacerla morir, santificarnos. La palabra dice que los que esperan y anhelan estas cosas se santifican. ¿Sí? El libro de Apocalipsis nos dice, el que se santifique, santifíquese más. Santifíquese más. Ve qué impresionante. Hay un espacio en el pueblo sensato del Señor para santificarse. Y el pueblo sensato del Señor también le sirve. Dios quiere un pueblo de sacerdotes, no el sacerdote y el pueblo, de sacerdotes que le sirvan. Y eso puede ser dentro y debe ser también fuera de la iglesia. Hablando en momentos estratégicos a las personas. Usted ya conoció a Cristo. ¿Cómo vive usted sin Dios? Mi vida fue transformada cuando yo conocí al Señor. Iniciar conversaciones, presentar el Evangelio. Hay que servirle a Dios dentro y fuera de la iglesia. ¿Y cómo se ve la insensatez? En todo lo contrario. No ayunan, no oran, no leen la Biblia, se congregan una vez cada muerte de obispo, como dicen, viven según sus parámetros, no los de la palabra, y no buscan servir ni en la iglesia ni afuera. Entonces, ¿qué representa esta insensatez que describe el Señor aquí? Vea qué impresionante, es un estado espiritual. Estábamos hablando de gente invitada al banquete, gente que sabe quién es el Mesías, gente que le fue extendida la invitación, pero hay un estado, una condición espiritual llamada insensatez que lleva a las personas a vivir de esta manera, ni tan cerca ni tan lejos. Es un estado ambivalente. ¿Sí? Como dice un dicho popular, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Es un estado intermedio que los mantiene así, lo mínimo necesario para cumplir. Es una superficialidad engañosa. La persona piensa que está bien haciendo cosas externas, pero en su corazón no está buscando realmente prepararse.
Hago lo mínimo para cumplir, pero no busca prepararse. Cuando llega el momento de reaccionar, vea qué interesante, cuando llega el momento de reaccionar, instintivamente saben lo que tienen que hacer, porque estuvieron ahí, lo escucharon, lo vieron, pero no lo hicieron consistentemente. Entonces, instintivamente saben lo que tienen que hacer. Tengo que orar, ocurrió un problema, tengo que ayunar, tengo que ir a la iglesia, tengo que servirle a Dios, pero nunca lo hicieron constantemente, siempre fue superficial. Las palabras fe, arrepentimiento, gracia, santidad son solo palabras. No hay un arraigo en su ser que provoque una respuesta contundente, agradecida a la obra de Cristo. Son solo ideas ambivalentes, conceptos que andan por ahí. No hay un sentido de haber nacido de nuevo. ¡Wow! Entonces, esa insensatez es peligrosa, porque nos puede mantener en un autoengaño. De, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Entonces, hay una razón por la cual la palabra nos llama a nosotros oidores y hacedores. Es porque es gente informada, pero gente que también está haciendo constantemente, ¿cierto? Aprenden y ejecutan constantemente, y no de forma perfecta, porque nadie lo va a hacer de forma perfecta, pero en esa constancia hay un crecimiento. Eso es como al inicio, usted va al gimnasio y va a levantar la pesa y usted dice, ¿qué fue aquello, verdad? No pudo levantar nada, pero ya con los días usted empieza a exponerse y cuando se da cuenta dice, mira, lo que me había costado un montón, ya lo hago como si nada. Espiritualmente es igual. Comenzando uno dice, ¿cómo que orar 5 minutos? Ni en este siglo ni en el venidero, no puedo. Ya después usted empieza a orar, cuando se dio cuenta se le fue 10 minutos, 15, una media hora, y más bien usted dice, ocupo más tiempo para hacerlo más profundo. Quiero hacerlo de una mejor manera. Y usted puede percibir en su espíritu que hay algo que lo anhela y que lo empuja a eso. Esa es la vida de Dios en nosotros y tenemos que darle espacio, seguirla, entender lo que el Espíritu de Dios nos está orientando en ese momento para poder entonces crecer. Vamos aterrizando entonces en la aplicación. Si estamos preparándonos y la iglesia está llamada a prepararse para el retorno de Cristo, ¿qué podemos comenzar a derivar de esto que estamos viendo aquí? Lo primero es que el pueblo del Señor tiene que estar atento. Estar atentos. El maestro les dijo, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. No es solo observar, es una espera activa y ese retorno va a ser sorpresivo. Debemos también evitar la insensatez. ¿Qué puede causar la insensatez en una persona que ha sido iluminada? ¿Cierto? Hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, sabemos quién es el Mesías, es nuestro Salvador, se nos extendió la oferta de salvación. ¿Qué puede causar insensatez en una persona que ha sido llamada al Señor? Bueno, una muy popular hoy en día es la búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Entonces la gente quiere ser feliz a costa de todo y según sus propios parámetros. Y para él la felicidad puede hallarse, no sé, en la bebida, o puede hallarse en el sexo ilícito, o puede estar en el dinero, pensar que está en el dinero. Entonces, dedican su vida a esas cosas. Y pueda que algunas de ellas no estén mal. Dios quiere que usted trabaje, que usted estudie, que usted desarrolle diferentes cosas, hasta su familia, todo eso está bien. Pero a veces dentro del esquema de prioridades, cosas buenas tienen un peso muy importante, tanto y más que ese compromiso con Dios. Y entonces cuando usted se da cuenta, la empresa o la familia o la fiesta estaba muy buena, y cuando usted escucha el nombre Cristo por allá, usted dice, ay, mira, cierto, el Mesías, ¿dónde estará? Se le olvidó a usted el Mesías, con el cual se suponía tenía que haberse despertado, orado, hincado, agradecido por su vida y haberle expresado agradecimiento, haber orado y haberle dicho, Señor, prepárame para vivir este día como tengo que vivir. Ayúdame, Señor, para que llegue temprano al trabajo, para que yo te honre con todo lo que tengo que hacer. Ayúdame, Señor, para glorificarte. ¿Quién dice amén? Una preparación constante, no una preparación esporádica para lo que pueda pasar.
No, es una preparación diaria, constante en el Espíritu para vivir ese día como si ese día el Maestro regresara. Ese es el tipo de preparación que la Biblia nos habla. El estar alerta no es algo aleatorio, circunstancial, esporádico, de vez en cuando. El estado de alerta es una constante, es todos los días. Entonces, algo que tiene que derivarse de esta enseñanza para nosotros hoy es que usted todos los días se levante con esa conciencia. ¿Y qué si el Mesías viene hoy? ¿Qué pasa si Cristo viene dentro de una hora? Esos planes que usted había hecho, ¿cómo se van a ver cambiados? Puede ser que usted haya planeado un paseo, usted va a ir a trabajar, no importa, usted va a ir, pero usted va a ir en el Espíritu, usted va a ir en santidad, sus conversaciones se van a conducir como tienen que ser, usted va a hacer las cosas con excelencia, usted va a estar hablando con esa persona que de pronto usted sabe que si se muere hoy se va sin Cristo, y usted va a decir, bueno, si en 2 horas viene Cristo por esta persona, ¿qué? Yo le aseguro que eso va a transformar su forma de pensar. Y usted va a decir, bueno, ¿dónde hago el espacio para hablarle a este individuo de Cristo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa si el Señor viene hoy en la noche? Y viene y yo me voy con Él y me va a decir, ¿qué pasó con Juanita que estaba ahí? Y usted tuvo la oportunidad de haber puesto la semilla de salvación y no lo hizo. ¿Qué pasó? El Señor nos va a pedir cuentas de las palabras a nosotros que dijimos y de lo que no dijimos también. Nótese cómo cambia nuestra cosmovisión si pensamos que el Mesías puede venir hoy, en cualquier momento, por nosotros. Entonces, evitar la insensatez, estamos hablando de las causas. Una de ellas es la búsqueda de la felicidad, el afán por las riquezas. Otra causa de insensatez es la mala gestión de los problemas y las adversidades en la vida. Todos vamos a tener aflicciones en esta tierra, pero a veces se le da demasiado peso a los problemas. Y entonces la persona hace de la aflicción y de la circunstancia su mundo. Se levanta, desayuna, almuerza, cena, hace los entremeses pensando en el problema. Su condición anímica la rige el problema. Su fe la determina el problema. Todo está en función de eso. Se le olvidó que el Señor está por encima de cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestros problemas. ¿Cómo? Aprendiendo a caminar confiando en Dios, sí, pero con la actitud correcta. Hay personas que dicen, yo confío en Dios, tengo este problema, pero su actitud todo el día es de amargura, de rechazo, de reproche a Dios. Aquí me tiene Dios en este problema. ¿Cuándo será que Dios cumpla esta promesa? Qué cansado con esta situación y Dios no hace nada. Yo he estado ahí. Hubo momentos en mi vida en los cuales estuve ahí. Pero también llega el momento en el cual, por causa de el caminar con Dios, de verlo a Él hacer, de conocer su fidelidad, usted comienza a aprender que puedes caminar en esta tierra teniendo problemas y confiando en Él. Y que tu actitud siempre se va a mantener en fidelidad y en agradecimiento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que podamos vivir confiando en Él, aunque el problema nunca se quite. Confiando en Él, agradecidos, alabándolo, glorificando su nombre. Podemos ver esto en la palabra. Recordemos el caso de Abraham. Dios viene y le promete a Abraham que le va a dar un hijo ya mayor. Pasan años. Dios no le da al hijo de una vez. Sara sigue estéril. Abraham está grande. Y entonces se acerca a Dios a Abraham un día y le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Y en ese momento Abraham se la dejó ir completa, ¿verdad? Le dice, mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Así de una vez, o sea, ni hola ni nada. De una vez, ¿dónde está usted, el de la gran promesa, básicamente? No está viendo que no tengo hijo. Así. También dijo Abraham, mira que no me has dado descendencia, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué tenía Abraham en el corazón en ese momento? Abraham tenía amargura, estaba molesto, indispuesto, había incredulidad. Él dijo, la disque promesa que Dios hizo hace tantas décadas, ¿cuándo se va a cumplir eso? No ve, que pasa el tiempo y más bien me va a heredar otra persona que no es de mi familia. Me voy a morir y no va a pasar nada.
A veces Dios espera hasta el último momento, dijo mi amado hermano Federico. Y entonces dice que el Señor le responde y le dice: tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Pero Dios no le dio al hijo al otro año, Dios esperó un tiempo más todavía, y es que así nos procesa Dios. Pero vea qué impresionante, el pueblo del Señor tiene que aprender a gestionar sus problemáticas, no dejar que eso condicione su corazón, ni su gozo, ni su forma de ser. Abraham llegó al momento en el cual pudo entrar en el punto de equilibrio y comenzar a caminar en fe. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo sabemos que eso ocurrió? Porque cuando nace Isaac y pasan los años, Dios viene y le pide a Isaac a Abraham. Aquello que por tantos años Abraham había esperado, aquello que él había llorado, aquello por lo cual se había amargado y había aprendido a caminar en fe, Dios viene y se lo pide. Y cuando usted conoce la historia, Abraham sube al monte, coloca a Isaac, y entonces Abraham levanta el cuchillo, y Dios lo dejó llegar hasta ese punto de tenerlo aquí. Cuando Abraham llevó el cuchillo a esa altura, Abraham ya había entregado a Isaac. Ya lo había entregado. Y entonces el Señor dice que le habla desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham, yo sé que tú me honras. Detente. Qué increíble la confianza que tenía en Abraham en Dios. Por eso es el padre de la fe. Pudo atravesar su amargura, pero también pudo gestionar hasta su felicidad. Imagínese lo que era ver a Isaac crecer, llegar a ese punto, a esa edad, y pensarse sin él. Y que el mismo Dios que se lo había prometido ahora se lo pedía. Él pudo gestionar eso en su corazón. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Cuál es la situación que hoy te desanima? ¿Te pone triste? ¿Te hace dudar de la confianza y de la bondad de Dios? ¿Cuáles son? Es el momento de rendirlas delante de su altar. Y cuando Dios te las dé, porque Dios promete y cumple, Él es fiel. Cuando Dios te las dé y cuando Dios te bendiga, no hagas de eso el centro de tu vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él es el foco de atención, Él es el centro del universo. Nosotros giramos alrededor de Él, no Él alrededor de nuestros anhelos. Él es nuestro centro. ¿Quién dice amén? Él es nuestro Dios, Él merece toda nuestra atención, y para que eso ocurra, nosotros tenemos que aprender a rendir las cargas en el altar del Señor. Y para rendir las cargas y las felicidades, a veces hay hasta que menospreciar esta vida que nosotros chineamos mucho. Ay, es que yo, y chineamos mucho esta vida. Vea que cuando Apocalipsis el Señor nos habla de aquellos santos que llegaron a verlo a Él y que lavaron sus ropas en la sangre, dice: estos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¡Wow! ¡Qué increíble! A veces le damos demasiado peso a esta tierra, a esta vida, a las cosas, a mi agenda, a mi bendita agenda y las cosas que yo quiero. Eso está bien, pero debemos recordar algo: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si Dios te dio un trabajo, una familia, una empresa, lo que sea que usted tenga, al final del día es de Dios. La palabra del Señor dice: de Él es la tierra y su plenitud. Todo es de Él. Sus talentos, sus dones, su vida, su cuerpo le pertenecen al Señor. Él lo que quiere es que nosotros gestionemos nuestra vida, nuestra pasantía por esta tierra de manera sabia, que nos preparemos para el retorno del Señor. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos da hoy el Señor nuevamente a través de esta palabra? Vaya y compre aceite. ¿Sí? Prepárese. La fe es personal, no se puede pedir prestada. Hay momentos en los cuales Dios va a usar personas porque nuestra fe está lisiada para llevarnos, pero Dios no quiere que te quedes ahí. Vas a lograr llegar a tu punto de equilibrio como lo hizo Abraham, y tienes que caminar, tienes que mantener aceite en tu lámpara. Y ese aceite básicamente es el Espíritu de Dios preparándonos para vivir como agrada al Señor. ¿Dónde lo consigo? El aceite se compra en la presencia de Dios. No se produce de la nada, es en su presencia. Cuando usted revisa en la Biblia cómo se hace hoy en día, cómo se hacía el aceite, es un proceso duro. Hay que tomar esas olivas, hay que prensarlas para que produzcan el aceite. No es así como, ups, ya pasó. No es en Amazon que pongo la orden. El aceite
cuesta producirlo. Y la unción también es un proceso. Y Dios quiere que nosotros tengamos aceite en la lámpara. Que si usted tiene que orar, usted empezó a orar y ahí está el aceite de una vez fluyendo. La luz, la revelación de Dios en tu vida, la comunión con Él. Él quiere que usted tenga ese aceite. Cuando usted lee la palabra, ella te prepara, te alumbra, te ilumina. Leer la Biblia sin el Espíritu Santo es como leer cualquier libro. Pero si usted coloca el Espíritu Santo y usted lee la Biblia, eso produce tremenda flama para usted poder iluminar su oscuridad, su tiniebla, o la de otros también, la vida de los que están alrededor nuestro. Esa preparación se traduce en un estilo de vida de obediencia y acciones concretas. Dios te santifica, te ayuda a vencer sobre las pasiones mundanas, a rechazar el pecado. Dios aplica la palabra a situaciones en nuestra vida, es decir, no se queda en algo conceptual solamente. Son acciones específicas. Y cuando Él aparezca, vea qué lindo esto, cuando el Señor venga, usted va a poder reconocer aquella familiar voz que lo guió, lo aconsejó, lo corrigió y lo capacitó para hacer todo lo que Él lo puso a hacer. Qué lindo eso, cuando usted va a hacer algo y el Espíritu Santo le pone a uno como una pausa, no haga eso, o cuando más bien sí, lo motiva, haga esto otro. Esa voz familiar del Espíritu de Dios. Bueno, imagínense, cuando venga esa voz y se personifique delante de nosotros, venga nuestro Redentor y nos recoja para ir a ese banquete con Él. ¿Quién está preparado para eso? Solo como 3 personas en la iglesia, qué susto. ¿Quién está preparado para el retorno del Mesías? Amén. Que el Señor nos encuentre haciendo. Para ir cerrando aquí, quiero pedirle a Raquel que pase, por favor, si es posible, o a Mauricio con la guitarra. Hablamos de estar atentos, estar preparados, a ser responsables también. ¿Responsables con qué? Responsables con su trabajo natural, ¿sí? Y responsable con su trabajo espiritual también. Lo que Dios te puso a hacer. El Señor quiere que nosotros vivamos como si Él viene hoy. Dios quiere una iglesia que le está sirviendo. Esas 4 parábolas que el Señor les entrega ahí, aquí vimos una. Él les habla a ellos de estar atentos, de estar preparados, de ser responsables. Y lo siguiente, Dios quiere encontrar una iglesia que le esté sirviendo. Vea lo que dice: bien por el siervo que, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Dios quiere una iglesia que le sirva.